¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto iniciar la semana con ustedes compartiendo la información de orden cultural que les hemos preparado en esta hora de la televisión mexicana dedicada justamente a la cultura. Desafortunadamente también tenemos una triste noticia que comentarles, pero antes que nada saludo a mis compañeros Guamán Rodríguez y Rafael García Villegas. Rafa, ¿cómo estás? Mi querida Laura, muy buenas noches, amigos del auditorio. También hola a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y en efecto, Laura, ya lo comentas, la ausencia, la partida de un hombre que marcó un hito, un antes y un después en la plástica mexicana, el maestro Manuel Felgueres, perteneciente a la generación de la ruptura, un hombre que supo desafiar las geometrías, los colores, incursionó en la pintura, en la escultura, y hoy deja un gran vacío a los 91 años de edad, que se mantiene no solo en su obra plástica, sino también en tantas generaciones que influyó, y así lo recordamos esta noche. Wemansing, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, amigos? Así es, estamos hablando de uno de los artistas más importantes de nuestro tiempo y de la segunda mitad, referente, por supuesto, de la segunda mitad del siglo XX. Cuando hablamos de la generación de la ruptura, ¿a qué nos referimos? Bueno, es la forma en la que se nombró a una generación de artistas que trabajó de manera particular en conjunto, con muchísimas propuestas muy importantes en los años 50, también por ahí de los años 60, y se contrapuso contra aquello que era la Escuela Mexicana de Pintura, es decir, la escuela del muralismo, la escuela de ese México rural, de ese México proletariado, de ese México obrero que veíamos también reflejado en la pintura. Decidieron tomar una distancia y generar otro tipo de expresión artística y plástica, y por supuesto nos referimos a Manuel Felgueres como una de las figuras muy importantes de esa generación llamada de la ruptura, como la conoció Teresa del Conde en una exposición a finales de los años 80 y en el Museo Carrillo Gil. ¿Qué les parece si para recordar en esta tarde, noche de lluvia intensa en toda la ciudad, recordar a Manuel Felgueres, les compartimos a todos ustedes este perfil de uno de los grandes artistas de nuestro tiempo? Manuel Felgueres, originario de Valparaíso, Zacatecas, es considerado el pionero del arte abstracto en México. Su trabajo abarcó la pintura, escultura y obra integrada a la arquitectura. A los 7 años de edad se trasladó con su familia a la Ciudad de México. Fue hasta los 19 años, durante su primer viaje a Europa, cuando descubrió que lo más importante en el mundo era el arte. En 1949 viajó por segunda vez a Francia para estudiar. A lo largo de su carrera mostró un gusto por la investigación y experimentación, dándole seguridad en el manejo de materiales y técnicas, no solo en el campo de la escultura, sino en la pintura y el muralismo. Al regresar a México, formó parte del primer grupo de artistas abstractos, bautizado como la Generación de la Ruptura, por enfrentar a la Escuela Mexicana de Pintura. Yo me pude colar exactamente con la industria y con la arquitectura y la construcción, que también es una industria, más bien entre particulares, con un arte cuya principal característica era ser abstracto, o sea que por lo tanto es de libre interpretación, pero no tiene mensaje, no educa. Mientras Diego enseñaba el valor del trabajo campesino y el corte de caña, etcétera, aquí no hay nada, no está diciendo nada más que su mensaje. Intenta ser nada más artístico o estético, llamándole. Desde 1956 se desempeñó en el ámbito académico. Impartió clases en la Universidad Iberoamericana, participó en la elaboración del proyecto de creación de la carrera de Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, donde fue maestro e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas. También fue investigador huésped en la Universidad de Harvard y profesor invitado en la Universidad de Cornell en los Estados Unidos. Incursionó en el campo de la escenografía como parte del grupo de teatro de vanguardia dirigido por Alejandro Jodorowsky. En la década de 1960 creó murales escultóricos para el vestíbulo del Cine Diana, el Deportivo Bahía, el Banco de Fomento Cooperativo y la Confederación Nacional de Cámaras Industriales. Fue de los primeros creadores en utilizar simuladores matemáticos y programas de computadoras para crear diseños y estructuras que se convirtieron en obras. Octavio Paz elogió el rigor y la novedad en la hechura de las obras de Manuel Felgueres
y lo calificó como un artista lúcido y exigente consigo mismo. Afirmó que cada forma es el punto de partida hacia otra forma, espacio productor de espacios. El artista disuelve así la separación entre el espacio bidimensional y el tridimensional, el color y el volumen. Mucha es la obra que dejó y que se puede ver en museos, galerías y espacios públicos, pero una institución que él creó fue el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, primer museo en su tipo en México y América Latina. Este espacio, localizado en la ciudad de Zacatecas, abrió el 4 de septiembre de 1998. Un año antes, el pintor y escultor, junto con su esposa Mercedes de Oteiza, decidieron donar una importante colección antológica para la creación del museo. El visitante puede conocer el desarrollo del arte abstracto mexicano y admirar la obra de más de 170 artistas que están representados en el museo, junto con un acervo de más de 800 piezas entre pintura, escultura, grabado y objetos personales de Felgueres. De la colección destacan los murales de Osaka, obras maestras que realizaron Lilia Carrillo, Manuel Felgueres, Fernando García Ponce, Arnaldo Cohen, Francisco Corsas, Roger von Gunten, Francisco Icaza, Gilberto Aceves Navarro, Brian Nissen, Antonio Peiri y Vladi. Todos ellos trabajaron en un mismo espacio para realizar una serie de murales para la Feria Mundial de Osaka 70, cuyo tema fue el progreso y la armonía para la humanidad. Algunos de los premios que recibió Manuel Felgueres son: segundo premio de pintura en la primera Trienal de Nueva Delhi, India, la beca de la Fundación Guggenheim y el premio de honor de la 13ª Bienal de Sao Paulo, Brasil, el Premio Nacional de Arte de México, y se le entregó el doctorado honoris causa por la UAM y la Medalla Bellas Artes. En el 2014, la UNAM le rindió un homenaje por su aportación a la experimentación artística. Lo que más me despierta siempre es agradecimiento, pero a la vez un gusto personal, porque yo, como quien no quiere la cosa, soy maestro jubilado del UNAM con 30 años de servicio en la UNAM. Entonces es un reconocimiento hecho por mi casa. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, ahí está La Huella, una visión muy completa de la vida, de la aportación de don Manuel Felgueres. Para platicarnos más, Pilar García nos acompaña. Pilar, tú eres curadora de la exposición Trayectorias, que se inserta en el marco de los festejos por los 90 años de vida del artista, que presenta el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Anteriormente también curaste una exposición muy interesante que aborda toda esta generación de la que hablaba nuestro compañero Alberto hace unos instantes, que es un arte sin tutela, Salón Independiente México 1968-1971, que es un momento de quiebre para el arte mexicano. Platícanos desde tu punto de vista, desde tu apreciación como curadora, ¿qué tiene la obra de Manuel Felgueres que es solo suya? Desde luego ahí vemos muchas influencias, lo que comentaba también la nota, se va a Francia, a Europa, a París particularmente, pero ¿cómo llega a ese lenguaje tan suyo? Pues yo creo que algo que caracteriza a Manuel Felgueres es precisamente que logró conformar un estilo. Para esta generación de los años 60, el conformar un estilo y hacer que un artista se pudiera reconocer era muy importante. Hoy en día esos parámetros del arte contemporáneo han cambiado, ¿no? Pero tanto Manuel Felgueres lo logró tanto cuando hizo el proyecto de la máquina estética, que trabajó con las computadoras, pero también cuando trabajaba en esos enormes cuadros que tenían que ver con pintura abstracta. Entonces, bueno, realmente, si me preguntas cómo lo hizo, no lo sé cómo lo hizo, pero sí lo logró realmente combinar un lenguaje que fuera muy reconocible, que fuera un lenguaje muy distinto, que estuviera planteando una nueva manera de acercarse al arte, y también un lenguaje que en muchas ocasiones fue también provocador, ¿no? Sobre todo en sus inicios de los años 60. Bueno, ahora que mencionas esto de provocador, mucho en la exposición que se presenta ahora, pero también en la anterior que mencionaba yo, que se ofreció con motivo de los 10 años del MUAC, hay esta ruptura que tiene que ver también con lo institucional. Era pintura, escultura y acuarela, y ellos dicen no, y entonces proponen, ya desde luego en Europa se estaba hablando, se hablaba del objet trouvé, del objeto encontrado, del arte povera, había movimientos
Sin embargo, en México esto no era completamente aceptado o era todavía una novedad que las instituciones se negaban quizá a reconocer. No sé, como tú dices, realmente esos artistas, y Manuel Felgueres en particular, se sale del marco, ¿no? Él colabora con Jodorowsky, como ahorita veíamos en la semblanza que se hizo, y por ejemplo, en muchos efímeros pánicos que hizo con Jodorowsky, lo ayudaba a hacer las escenografías y usaba tortillas, por ejemplo, materiales orgánicos que eran totalmente fuera del lugar de ese momento en el arte en México, ¿no? Y también quizá era también muy novedoso también en el arte internacional. Entonces, Manuel Felgueres se atrevía a proponer cosas nuevas, fue un artista que todo el tiempo estaba tratando de innovar, todo el tiempo también estaba tratando de provocar y de usar materiales que no fueran los comunes, como tú decías, que venía del arte internacional, usar chatarra, usar estos materiales que en ese momento en México no era común. Y además poner en cuestionamiento la bidimensional y la tridimensionalidad de la obra con los murales esculpidos, ¿no? Porque ahí estaba también rompiendo fronteras siempre muy bien establecidas. Sí, claro, estaba rompiendo, usaba, por ejemplo, para uno de unos murales que restauramos, usaba conchas, ¿no? Materiales encontrados en donde él encontraba esta belleza y la podía aplicar, la podía armar de diferente manera. Era un artista que también en ese momento creía en el azar, entonces creía en esta idea de que conforme iban llegando las piezas, él las podía combinar y las plasmaba dentro de sus esculturas, ¿no? Es un artista también que rompió disciplinas, precisamente como tú decías, participaba en obras de teatro y también se movía en muy diferentes soportes y de una manera muy libre y de manera extraordinaria, ¿no? Se movió en la escultura, tenemos esculturas públicas muy buenas en la Ciudad de México, del maestro Felgueres, también tenemos unas pinturas extraordinarias y también tenemos estos registros que quedaron de su colaboración en el teatro, ¿no? Realmente fue un artista que podía manejarse en diferentes soportes de una manera extraordinaria. Ahora, me gustaría que nos platicaras qué es lo que presenta el MUAC y si es posible verlo en línea o cómo le haremos posteriormente para poder visitarlo. Pero bueno, por lo pronto, ahí están varias etapas. Una de ellas es justo esta etapa muy temprana en la que hace recuperación de materiales de desecho y hace estos murales, más conocido es el mural de hierro. Sí, pues mira, un poco lo que se trató en el MUAC era festejar esos 90 años con Manuel. Hace poco había habido una gran retrospectiva de Manuel y entonces decidimos centrarnos en 3 momentos importantes que nos parecían que era importante para la escena del arte contemporáneo en México y también para su propia producción. Entonces, como bien dices, esta era la parte inicial de su trabajo que tenía que ver con estos materiales de chatarra, en donde pudimos ver esos murales que hacía con desechos, un vitral que está expuesto que nunca se había visto antes. Pudimos recuperar una escultura que ahora está en la explanada del museo, que se llama Formas Escultóricas. Y luego el segundo núcleo tenía que ver con su trabajo con la computadora, el trabajo que hizo en Harvard con una beca, en donde, bueno, él es pionero realmente en el uso de las computadoras en relación al arte, en el uso de estos algoritmos que permitían combinar de manera aleatoria todas sus formas y todo su estilo. Y la tercera parte era mostrar el trabajo de Manuel a sus 90 años con estos enormes formatos. Hizo 4 especiales para el espacio del museo, que tú sabes que son espacios muy altos y muy grandes, en donde se notaba que realmente él tiene un manejo de la escala impresionante, ¿no? Entonces, bueno, fue una exposición que se hizo en una manera muy de colaboración entre artista y curadora y bueno, fue realmente, creo que una gran complicidad, es una complicidad que también ya habíamos tenido en otro proyecto y creo que el esfuerzo, o sea, en todo momento él estuvo entusiasmado, que quizás es lo que más puedo absorber de él, el gran entusiasmo que siempre ha tenido para crear. Para crear y para también mostrar su obra, pero mostrar también la obra de muchos otros artistas, lo cual podemos ver desde luego en la creación de un museo que lleva su nombre, pero que no expone en Zacatecas, desde luego, solamente la obra suya, sino obra de muchos otros artistas contemporáneos suyos. Ahí están, por ejemplo, los murales de Osaka, que, bueno, muestran también este gran formato que exploraban los artistas de la ruptura, que, pues sí rompían con el pasado, pero el formato grande conservaban mucho de ello, ¿no?
Sí, usaban, seguían con las dimensiones, pero ya no era un arte narrativo, ¿no? Ya esta idea de dejaron atrás la Escuela Mexicana de Pintura y bueno, fue también la primera vez que en 1970 que el gobierno toma como bastión de representación de México a esta generación de artistas, ¿no? Y bien, como bien lo dices, Manuel también fue muy generoso siempre, tanto a la hora de formar este museo de Zacatecas, el Museo Abstracto, que también él no prefirió que se llamara como Museo Abstracto, más que como Museo Manuel Felgueres, y también ha sido muy generoso con la Universidad Nacional Autónoma de México, siempre dio clases ahí, trabajó en el Instituto de Investigaciones Estéticas, y bueno, hizo varios proyectos con nosotros para restaurar obras que realmente son emblemáticas de su trabajo. Entonces, su generosidad es una de sus características, y también esta parte de ser tan afable con la gente, ¿no? Ajá. Y es algo que, bueno, me imagino que el haber trabajado con él en esta última etapa de su vida, pues ha de haber sido una experiencia muy, muy especial para ti. ¿Cómo lo viviste, Pilar? Pues se convirtió Manuel y Meche, porque los dos siempre están juntos, en unas personas entrañables. Tú sabes que cuando uno trabaja como curador en un artista, pues le abren a uno su casa, y entonces le abren sus archivos, y entonces uno también pues empieza a mantener una relación muy cercana con ellos, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte nada más me queda como agradecimiento, aprendí muchísimo. Es una generación que, déjame decirte, que no está acostumbrada a trabajar con curadores, bueno, porque así no, su trayectoria no fue así, y sin embargo él en todo momento se adaptó y en todo momento colaboramos de una manera junta. Él tenía también dio grandes ideas para esta exposición, que la tenía muy en la mente, como la quería. Entonces me parece que fue un gran trabajo. Ahora, yo fíjate que justamente estaba revisando algunos materiales del propio Museo de Arte Abstracto allá en Zacatecas y veía que, no sé si sea tu impresión, tú como especialista en arte y como conocedora de la obra de Manuel Felgueres, ¿tú crees que ha habido una continuidad en su trabajo? Como una especie de, no sé si llamarlo una escuela, pero se ve en muchos artistas posteriores a su generación que hay un interés por seguir investigando en la abstracción, pero en una abstracción que tiene pues también algo de geometrismo que nos recuerda mucho la obra de Manuel Felgueres. ¿Tú tendrías también esa opinión de que sí ha dejado una huella importante y que hay artistas que continúan experimentando y haciendo búsquedas dentro de un cierto lenguaje? Sí, yo creo que la abstracción sigue todavía como una manera de expresar el arte, igual que la figuración, ¿no? Y en ese sentido también Manuel formó a muchos artistas y también apoyó a muchos artistas en concursos y en diferentes exposiciones, ¿no? Y bueno, en ese sentido creo que sí coincido contigo en que sí deja un legado dentro de la abstracción en México. Bueno, y además también dentro de toda esta generación, él, entre ellos, desde luego de una figura muy señera, pero de el cambio que hubo en los salones de pintura, en los concursos, en las convocatorias, en la enseñanza, en las escuelas de pintura que tuvieron que cambiar su perspectiva y sus cartabones ya muy establecidos, muy quizá decimonónicos y que debieron romperse con el advenimiento de estas nuevas figuras y estas nuevas propuestas plásticas y estéticas. Sí, realmente él en ese sentido es una figura central porque se involucraba también en estos movimientos en donde él quería un cambio, ¿no? Un poco pensando en el Salón Independiente, bueno, por él fue de los organizadores y que participaba en la mesa directiva, entonces realmente se involucraba de una manera muy intensa con todos estos movimientos y siempre estaba promulgando el cambio. Efectivamente, porque además él pues se formó primero en México, pero luego se va a Francia, pero después se va a los Estados Unidos, como bien dices, no nada más en Harvard, sino también la Universidad de Cornell. Entonces abreva de fuentes muy diversas, porque también en los Estados Unidos pues el abstraccionismo de gran formato pues ha sido importantísimo, pues ahí está Rothko, por mencionar solamente un ejemplo. Sí, claro, está Rothko, está Pollock, y bueno, ya me viene estaba un gran admirador de todos ellos, ¿no? Sí, y en realidad yo un poco lo platiqué con él al final de su vida en estos últimos cuadros que estamos presentando en el MUAC, esta parte de los descubrimientos que tienen que ver mucho con el trabajo de Pollock cada vez eran más comunes, ¿no? Y lo platicamos en largo, que me decía que sí, que realmente él estaba como muy interesado en
toda esta parte de la abstracción y del goteo dentro de la pintura, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y está esta parte cuando dices la abstracción y el goteo, pues esta parte muy expresionista y esta otra parte un tanto constructivista, o sea que siempre estuvo buscando y haciendo no solamente búsquedas ni investigaciones, sino haciendo hallazgos. Sí, todo el momento él tenía realmente era como una pulsión por crear algo nuevo, por crear cosas distintas, ¿no? Y entonces, bueno, pero cuando vemos 3 momentos distintos en la exposición del MOAC, pues sí puedes ver cómo estaba en una constante búsqueda. Pilar, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Trayectorias. Gracias. Está en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Es una selección hecha por Pilar García y por el propio Manuel Felgueres de 3 momentos distintos de su obra muy, muy significativa. Pues quien no la haya visto, porque bueno, ya se había abierto anteriormente, que la visite cuando sea posible o que acuda a la página del MOAC, que es muy completa y que se pueden ahí ver también materiales. Pilar. Claro que sí. La exposición viajará también al Museo Amparo después del MOAC, que también ya estaba organizado de esta manera, así que bueno, esperemos que el público pueda ver estos 3 momentos importantes para el arte mexicano. Por el momento no tenemos alguna fecha. No, sí sabemos que la exposición va a estar todavía en el museo hasta el 18 de octubre, no tenemos fecha todavía exacta de cuándo regresaremos, lo que sí sabemos es cuándo quitaríamos la exposición. Bueno, como estaba planeado el 18 de octubre, esperemos que pronto haya condiciones para que podamos asistir. Pues muchísimas gracias nuevamente, Pilar, y nos vamos a una muy breve pausa. Tenemos muchos más contenidos aquí en Noticias 22. Gracias, Laura. En México hemos luchado, hemos llorado, hemos celebrado y hemos hecho silencio y cerrado el puño cuando ha hecho falta. En México no nos dejamos. Los mexicanos somos invencibles. Hoy hagamos una pausa a lo que nos identifica y nos hace sentir orgullosos. Tenemos que cuidarnos todos para que todo vuelva a ser como antes. Que no nos falte nadie. PRI, el Partido de México. En el marco por el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, I haven't really got a reason to stop using cocaine. I don't see that there's an issue in doing it. I think it's going to be a real eye-opener. Visión Periférica con Jacaranda Correa presenta el estreno de ¿Seguirán con las drogas por diversión o convivir con los carteles cambiará su mentalidad para siempre? Shit that people have to go through all this. ¿Y qué pasa cuando se convierte en más que solo una droga recreativa? Basically, I'm lucky to be alive. Cocaína, viviendo con los cárteles. Lunes, 22:30 horas. Continuamos aquí en Noticias 22 y vamos a compartir con todos ustedes lo siguiente. La Secretaría de Cultura ha dado a conocer los ganadores y las ganadoras de Comunidad Contigo, un espacio en el que se exhibe el gran trabajo de los talentos nacionales. Más de 350 artistas fueron seleccionados por la Secretaría de Cultura para formar parte de la Comunidad Contigo, un espacio de difusión conformado por los ganadores de la convocatoria Contigo en la Distancia Movimiento de Arte desde Casa, la cual tenía el objetivo de incentivar a los creadores durante la contingencia nacional, así como garantizarle a la sociedad el acceso a los contenidos culturales. Es muy importante que la ciudadanía vea la diversidad cultural que hay en el país y sobre todo pues el talento de todos sus artistas, y la verdad es que encontramos cosas muy interesantes. En este espacio virtual se alojan materiales audiovisuales y sonoros, principalmente con fines pedagógicos y lúdicos, sobre arquitectura, música, artes circenses, letras, cine, audiovisuales, gastronomía, danza, teatro y nuevos medios. Los interesados podrán conocer la trayectoria de artistas, aprender a hacer equilibrismo, hacer guiones, documentales y convertir su casa en un museo. Y sobre todo hay que entender por lo menos 2 cosas de lo que nos ha dejado esta emergencia sanitaria, que es una, desde las instituciones,
pues todo este terreno digital ganado, pues ya no hay manera de echarlo para atrás. Es decir, también nosotros las instituciones aprendimos a trabajar de cierta manera, de distancia. Y por otro lado, precisamente para los artistas, pues ha significado, no solamente para los que participaron en la convocatoria, obviamente, pero sí ha significado un cambio de alguna manera de paradigma de su producción estética. Cada uno de los ganadores se hizo acreedor a un apoyo económico de 20,000 pesos y formarán parte de este espacio con la finalidad de incentivar la convivencia dentro de los hogares. Estamos invitando a pues a quienes nos escuchan a entrar en contigoenladistancia.cultura.gov.mx a la sección de Comunidad Contigo para descubrir pues a todos estos talentos nacionales que han sido ganadores de la convocatoria de Contigo en la Distancia. Noticias 22, Óscar Cortés. Y pues bueno, les vamos a estar platicando. Y el semáforo rojo continúa prácticamente en toda la República Mexicana. Hay que mantener, por supuesto, la sana distancia, las medidas de higiene pertinentes, usar el cubrebocas. De hecho, la UNAM nos presenta un atlas de los municipios más afectados por el COVID-19. La Universidad Nacional Autónoma de México presentó el Atlas de Vulnerabilidad ante COVID-19, que busca mirar con lupa las zonas metropolitanas principalmente afectadas por la enfermedad. Esta plataforma contiene información de 59 sitios con más de 100,000 habitantes y muestra la distribución territorial de la población expuesta al coronavirus, sus características y los diferentes efectos que la pandemia puede causar en distintos grupos sociales. Entonces es un índice que integra 3 dimensiones, una demográfica, una socioeconómica y otra de salud. La demográfica son características de la población que la pueden hacer más vulnerables. La de salud integra el acceso a la accesibilidad a infraestructura de salud, a personal médico, personal de enfermería, el número de camas que están disponibles, así como las morbilidades las comorbilidades de la población que pueden hacer que el COVID se complique. Y en términos socioeconómicos son variables que están más enfocadas hacia la capacidad económica de la gente. Tienen que ver con marginación, hacinamiento, acceso a medios de comunicación dentro de la vivienda. El estudio divide la vulnerabilidad en 4 grados: media, alta, muy alta y crítica. Entre los resultados se encontró que las áreas de vulnerabilidad crítica de la zona metropolitana de la Ciudad de México son las que se ubican al oriente: Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Solidaridad, Ixtapaluca, La Paz, así como el sur y este de Iztapalapa. Estos sitios son vulnerables en materia demográfica, de salud y socioeconómica. En Guadalajara, por ejemplo, los lugares más afectados se distribuyen en el norte, en la región de Las Mesas, y en el norponiente, entre el centro de Zapopan y Tezistán. Hay cerca de 24 millones de personas que viven en municipios que tienen o muy alta o vulnerabilidad crítica, lo cual significa que su capacidad para resistir, para enfrentar la parte de la crisis económica, pero además la parte que tiene que ver con el acceso a servicios de salud es mucho menor, y su capacidad para recuperarse una vez que termine la epidemia va a ser mucho menor que la de las personas que vivimos en municipios con vulnerabilidad media. Lo que queríamos hacer era generar un índice que nos permitiera conocer los diferentes grados de vulnerabilidad ante COVID de la población que vive en los diferentes municipios del país, y que esto fuera una herramienta que funcionara, que sirviera para la toma de decisiones. El Atlas de Vulnerabilidad ante el COVID-19 está disponible para consulta pública en la página que aparece en su pantalla. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, seguimos con este tema desde otra perspectiva. La bióloga e investigadora Julia Cararias analiza los procesos de producción que sostienen la economía y cómo el deterioro de la naturaleza impacta directamente en nuestra calidad de vida. Vamos a ver. La pandemia es el reflejo de un mal manejo del medio ambiente, aseguró la bióloga Julia Cararias, quien coordinó la mesa La Cara Económica de la Pandemia en el Colegio Nacional.
afirmó que en los proyectos de reactivación económica deben replantearse los procesos de producción y generar una economía más equitativa y sustentable. Y esa reactivación económica en concreto implicaría procesos mucho más limpios, una economía que esté creciendo pero que no esté generando mucho más contaminación ni esté implicando una mayor cantidad de recursos que se están extrayendo del medio ambiente, es decir, bajar el consumo de agua, bajar el consumo de minerales, bajar el consumo de la energía y sobre todo utilizar energías limpias, energías que no dependen ya de los hidrocarburos fósiles. No podemos tener una economía petrolizada, porque eso no solamente es un problema económico de mediano y largo plazo, es también un problema muy serio desde la perspectiva ambiental y los países están girando hacia las economías limpias cada vez más. Pero esto requiere forzosamente de un impulso del gobierno. Tiene que haber una reactivación económica en donde se inyecten recursos del gobierno para que esta economía vaya por los sectores más limpios, que son muchísimos, y eso nos puede generar más empleo, más ingreso y empleos verdes, empleos justos, empleos incluyentes para hombres, mujeres, para jóvenes, y esa es una economía diferente a la que tenemos que aspirar. El sector ambiental tiene que unirse con el sector productivo en sus políticas. Para el medio rural tiene que haber una política muy clara de diversificación y respeto a los derechos indígenas, de incluir a los campesinos en sus distintas formas de trabajo de la tierra, pero también de otras actividades productivas que no implican la tierra, que implican la conservación de los ecosistemas naturales, como son muchas actividades de manejo de flora, de fauna, de ecoturismo, etcétera, que diversificando una economía en una comunidad, si algo falla, está la otra opción. Esa es la vida como las comunidades lo han tenido, la economía campesina diversificada, que además debe de incluir fuertemente una perspectiva diferente de la alimentación. La alimentación tiene que cambiar, tiene que ser nuevamente para los patrones mucho más regionales, recuperando las tradiciones nacionales, siendo temporal lo que se come, en el sentido de no estar transportando alimentos de un continente a otro con toda la huella ecológica y todos los riesgos que se tienen, como nos ha demostrado esta pandemia. La naturaleza nos está impactando absolutamente en nuestra calidad de vida y si la deterioramos, pues nuestra calidad de vida va a estar mal. Es un tema de armonizar el respeto del uso de la naturaleza y tenemos que tener un código de ética que respete toda la vida, no solamente la de los humanos. Noticias 22, Óscar Cortés. Vamos a hacer una pausa, pero como todos los días queremos también con ella hacerles una cordial invitación para que terminando Noticias 22 se quede con nosotros en la señal de esta televisora, ya que va a estar Javier Aranda Luna en Debate 22, dándole seguimiento a un tema importantísimo. Él va a estar con la directora de ENCOL, Heidi Osuna, y va a hablar de confinamiento y la violencia. No se lo pierda, es un tema muy importante, en punto hoy de las 21 horas, aquí en Canal 22, terminando Noticias 22. Tiempo de una pausa, tenemos más al volver después de ella. En el marco por el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, I haven't really got a reason to stop using cocaine. I don't see that there's an issue in doing it. I think it's going to be a real eye-opener. Visión Periférica con Jacaranda Correa presenta el estreno de ¿Seguirán con las drogas por diversión o convivir con los carteles cambiará su mentalidad para siempre? Shit, the people have to go through all this. ¿Y qué pasa cuando se convierte en más que solo una droga recreativa? Basically, I'm lucky to be alive. Cocaína, viviendo con los cárteles. Lunes, 22:30 horas. There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. Su recuerdo quedó grabado en millones de corazones e iluminó el mundo entero. Out of the sands of this country,
I will build a movement larger than the Congress itself. And look at the power of that movement. Una intensa investigación sobre el asesinato de un hombre que era considerado por muchos como un santo y padre de la India moderna. And the people on their own, the massive manner in which that revolt took place. ¿Quién mató a Gandhi? Segunda parte. Martes, 17 horas. Nos habla. Mariana Enríquez nos invita a explorar nuestra parte de la noche. El 4 de noviembre de 2019, Mariana Enríquez se convirtió en la primera argentina en ser reconocida con el Premio Herralde de Novela. El texto en cuestión es la novela Nuestra parte de noche. El tiempo de una nota para televisión no alcanza para mirar el universo que la escritora presenta aquí. Mariana Enríquez tomó todo lo que le interesa: las sociedades secretas centenarias, el poder, las ciudades, las casas vacías, la historia argentina, el periodismo, la música, el paisaje provincial y los abismos humanos, y los convirtió en una experiencia sensorial y extravisual que emana de cada una de sus páginas. Quería hacía mucho tiempo escribir una novela sobre que tuviera ocultismo y sociedades secretas. Y en general, digamos, históricamente fueron dirigidas por varones, y me parecía, en realidad me parecía aburrido. Entonces ahí me di cuenta que me parecía más, me parecía que hacía falta un balance de poder de ese tipo, que era a esta altura totalmente creíble, y también bastante... O sea, de alguna manera me parecía interesante. Las mujeres de la orden son muy crueles, y son muy crueles en tanto a sus maternidades también. Quería que hubiese distintas miradas sobre el poder que implica eso, ¿no? Que implica la herencia y la continuidad, y el poder de la continuidad de la vida. La novela narra la historia de la Orden, una sociedad secreta que busca perpetuar la conciencia y el poder. La relación de Juan y Gaspar, padre e hijo, detona la sucesión de capítulos que viajan en el tiempo de ida y vuelta en escenarios que la escritora asocia con la maldad. La naturaleza fronteriza del norte argentino, las casas vacías y los cementerios, todos influenciados por el gótico sureño de Estados Unidos y por la psicogeografía de los escritores ingleses del fantástico. Hay dos literaturas que me interesan, que no son latinoamericanas, que son por un lado el gótico sureño de Estados Unidos. El gótico sureño piensa, me parece, el espacio como algo maldito, digamos, ocurrió algo ahí, en esa zona, que es irreparable, que todo lo que surja de esa tierra va a estar emponzoñado de alguna manera. Y lo que piensa muchos de los escritores psicogeógrafos es parecido, pero es como decir, en este territorio ocurrió algo que se repite, porque es como si el espacio tuviese memoria, ¿no? Ya no solo las personas o los cuerpos, sino los espacios tienen memoria. Y la memoria taladra constantemente en esta novela de quien ha sido llamada por el diario La Nación como la reina del realismo gótico. Mucho se puede decir de este trabajo que coloca a la escritora argentina como una de las mejores exponentes de la narrativa de su generación. Está la hipercorporalidad en la narración, la intención poética y la poesía que permea el texto, la dualidad presente en casi todos los personajes, en el tratamiento de la infancia misma que se desmitifica. O la niñez como un espacio de muchísimo sufrimiento, en el caso por ejemplo, tomé lo del caso de Omaira, que es la niña colombiana. Sí. Se muere en serio, además, o sea, es un caso real. Hay un juego de ambigüedades en todos los personajes, que es, digamos, la ambigüedad sexual en casi todos, la ambigüedad moral en casi todos. Finalmente, y no es un detalle menor, la voz de Mariana encuentra consonancia con otras también grandes escritoras de América Latina: Samantha Schweblin, Mónica Ojeda, Fernanda Melchor y Ariana Arvix. Hay ahí un sello generacional que es imposible pasar de largo. Yo creo que hay varias cosas que se juegan por ahí. Por un lado, la visibilidad y la toma de la palabra
mujeres y un gesto un poco desobediente quizá de no hablar de lo que se espera que se habla, de lo que se espera que una escritora hable. No necesariamente tienen que ver con la experiencia personal femenina, pero sí con cierto ingreso en el campo de la literatura y en la toma de la palabra. Es como una especie de reacción muy natural, son los textos que tenemos ganas de escribir, o sea, es como lo que somos. Para Noticias 22, Ana León. Bueno, la verdad es que este es un libro muy interesante, la verdad es que yo estoy comenzando a leerlo. Como ven allí es el premio Herralde de novela y nos resulta muy interesante a partir de esto que acabamos de escuchar en la conversación, cómo dentro de la ficción, dentro de una orden, llegamos a hechos muy importantes de la actualidad que nos pueden decir mucho de aquello que estamos viviendo. Hay una versión más larga de esta entrevista con Mariana Enríquez que les invitamos a ver en nuestro espacio Noticias 22 Digital. Pueden descargar la aplicación y llevarlo a su teléfono celular y ahí tienen una versión mucho más larga de esta conversación con Mariana Enríquez. ¿Qué te parece, Laura? Fíjate que yo no he leído este libro, se me antoja muchísimo. El que sí me eché fue el de los cuentos, Los peligros de fumar en la cama, que ya desde el título, ese título es ya un cuento en sí, ¿no? ¿No te parece? Es ya un relato, y no un relato que digamos muy dulce, es un relato de terror. Bueno, pues todos los relatos de los peligros de fumar en la cama son terroríficos, de un terror muy contemporáneo, además una literatura exuberante, cuidadísima. Léanlos, váyanse leyendo uno, si no les da mucho miedo, si lo aguantan, pues porque sí están muy interesantes, ubicados en ciudades como Barcelona, por ejemplo. Yo creo que es muy recomendable, me lo voy a aventar. Está chonchito, pero así es. Se antoja mucho, ¿no? Yo recomiendo leerlo en la noche y si llueve También. como esta noche, lo vas a disfrutar intensamente. Te lo aseguro. Muy bien, y bueno, a quienes no se los vamos a recomendar, no sé tú qué pienses, pero son a los pequeños, a las niñas y los niños. Quizá lo que mejor les vamos a recomendar son las actividades en línea de otra editorial, de Santillana, y se la van a pasar, eso sí, garantizado, muy, muy bien. Vamos a ver algunas de estas actividades. 22 títulos de acceso libre para niños y jóvenes están disponibles en la plataforma loqueleo.com. El proyecto es una iniciativa de la editorial Santillana. También tenemos cápsulas con autores, donde ellos mismos nos narran algunos fragmentos de sus libros, y eso es padrísimo, porque ahora los usuarios ya están más de cerca con los autores, ellos mismos les leen, ellos mismos les dicen por qué surgieron las historias, si les gusta qué género, ¿no? Igual hasta les dicen, por aquí va este libro, ¿no? El personaje fue real, ¿no? Entonces es una cercanía que pues antes pues no se tenía, y además estos medios lo permiten. La plataforma también viene acompañada de cápsulas. Nosotros tenemos desde terror, suspenso, leyendas, novelas, informativos, y nuestros libros están también divididos por edades, ¿no? Como comentaba, y por colores y por edades. Entonces sí, sin duda hemos visto un incremento de visitas impresionante que pues antes no teníamos, ¿no? Y también algo muy importante es que hemos detectado los nuevos usuarios que incluso no se habían acercado a la literatura, y ahora es una oportunidad de enamorarlos. Cómo ha pasado también y cómo lo hemos detectado a través de nuevas dinámicas. No solamente es de tener el libro para consulta. Noticias 22, Víctor Gaspar. 32 libros. Está creciendo muy rápido. Y no solo tenemos recomendaciones para aquellos que gustamos de leer, sino también para quienes decidan, ¿por qué no?, dedicarse a la escritura. Si entre sus objetivos de vida está el escribir un libro, quizá la cuarentena sea su mejor oportunidad. Y es que el aislamiento ha permitido que diferentes asociaciones compartan su conocimiento de forma gratuita. Tal es el caso de Escribalia, la Escuela Global de Escritores en Línea, que durante el mes de abril ofrecerá talleres virtuales de procesos de escritura sin costo. El objetivo es proveer a quienes decidan tomar los talleres de las herramientas teóricas y prácticas para comprender su momento creativo y encontrar su propia voz literaria en el género de su elección. Cursos como el de Ciencia y Poesía impartido por Pepe Gordon, el taller de minificción de Alberto Chimal, el de Cómo construir una novela de Felipe Lomelí y el de Cuento de Mauricio Molina son parte de la propuesta gratuita de asesorías literarias y editoriales de esta escuela, la primera en su tipo en México.
Si está interesado, solo debe ingresar a scribalia.com, completar su registro, realizar el curso y al finalizar solicitar su constancia. Con información y texto de Karen Rivera, Noticias 22. Bueno, es momento de hacer una pausa y también una aclaración. Los habíamos invitado hace un momento a que no se perdieran Debate 22 hoy con un tema muy importante que ha estado desarrollando Javier Aranda Luna y también muchos de los que trabajamos y colaboramos aquí en Canal 22 sobre la violencia y cómo se vive al interior de casa en estos momentos de pandemia. El tema se va a seguir tocando, pero debido al fallecimiento de Manuel Felgueres y con el peso y la figura que es en nuestra cultura, se ha cambiado el tema, se ha aplazado, no se deja de dejar de hacer, nada más se mueve de fecha, y en esta ocasión, el día de hoy, terminando Noticias 22, va a estar dedicado, por supuesto, a este gran artista mexicano, Manuel Felgueres. Con esta aclaración hacemos una pausa, tenemos más al volver. ¿Cómo se llega a ser líder de una gran nación? Su vida estuvo marcada por escándalos. Pero él fue un hombre que el pueblo y el clero ruso convirtieron en zar. Godunov, una serie basada en la obra de Alexander Pushkin. Episodios de estreno, domingos 21 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Si quiere conocer más de Manuel Felgueres, el artista que incursionó por primera vez en el uso de la inteligencia artificial llevada al arte, si quiere conocer más de este escultor que rompe con la tradición muralística mexicana, pero continúa con el uso y el recurso de acercar a la gente a través de grandes espacios públicos, lo esperamos aquí, esta noche, en Debate 22. Debate 22 con Javier Aranda Luna. Estreno. Son ya prácticamente 4 décadas, podemos decir, que Ruby Gámez se ha dedicado a la enseñanza del arte dancístico en instituciones tan variopintas como la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, la Universidad Regiomontana, la Academia de Danza Mexicana en la Ciudad de México. Su pasión por la creación coreográfica le ha hecho merecedor este año del Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón, y es un placer recibirlo esta noche al fundador de Teoría de Gravedad para platicar de esta distinción y, por supuesto, de los proyectos y el significado que tiene la misma. Rubí, gracias por tomar la llamada. Un abrazo fuerte allá hasta Monterrey. Platícanos, ¿qué significa para ti el Premio Nacional de Danza José Limón? Hola, pues buenas noches a los televidentes y cibernautas que nos miran. Y yo feliz de estar en la pantalla una vez más del Canal 22. Hace 8 años que estuve ahí. Y pues me siento muy feliz de estar una vez más con ustedes. Pues es un honor muy grande para mí recibir este reconocimiento del Premio José Limón que entrega la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Coordinación Nacional de Danza de Limba, el Gobierno de Sinaloa y también pues el Instituto Sinaloense de Cultura. Entonces imagínate para mí lo que yo he sentido, porque este premio lo han recibido grandes personalidades de la danza, entre ellos José Limón, Guillermina Bravo, Raúl Flores Canelo, Laura Rocha, Pilar Medina. Entonces, pues sí, me siento bastante feliz y contento de pertenecer, ¿no?, a esta lista de grandes personalidades. Y también hay que reconocer, Rubí, que es un reconocimiento que se suma a un importante palmarés que ya tienes en tu haber, cuántos premios Imbal, UAM también que has recibido, las becas del FONCA, que también se reflejan y quedan manifiestas en tu trabajo, que me gustaría hacer énfasis en esa fusión que tiene, no solo con la coreografía, sino con las artes plásticas, que también llegas a fusionar y romper los espacios tradicionales. Pues sí, sobre todo en Teoría de Gravedad tenemos como esa inquietud, ¿no?, de buscar otros espacios. De hecho, la compañía tiene un festival que se llama Danza Urbana y Espacios Alternos, que pues lo dirige Aurora Buensuceso. Yo solamente fui fundador de la compañía. Entonces siempre buscamos como espacios diferentes, urbanos, para que la gente sea espectador, aunque sea por un momento, o se quede a presenciar
esas pequeñas intervenciones, ¿no? Y dentro del festival también tenemos pues personalidades de otros países, incluso nacionales, cursos, talleres, funciones, y pues sí, en las artes plásticas yo he basado gran parte de mi obra porque yo en un principio pues quería dedicarme a las artes plásticas y luego al teatro y pues terminé en la danza. ¿Y qué estado de salud goza la danza contemporánea? No en cuanto a creadores nada más, sino también en cuanto a públicos, Rubí. Pues estamos ganando terreno, bastante terreno, sí, y también en las escuelas ha habido un mayor incremento en el alumnado, pero con esta situación pues estamos todos como en la incertidumbre, ¿no? De qué va a suceder, cómo va a reaccionar, cómo va a ser la nueva normalidad también. ¿Qué esperas de la misma con esto que pareciera estar empujando de repente a todas las artes escénicas a una cuestión virtual? ¿Qué propuestas están trabajando? ¿Qué proyectos están en mente para regresar precisamente a esta nueva normalidad que refieres? Pues esperar como todas las disposiciones, ¿no? Y los lineamientos que hay que seguir en la sanidad, ¿no? Y también pues estamos viendo esta cuestión de participar también en línea, pero yo pienso al igual que otros compañeros que esto va a ser también como otra opción, pero forzosamente y gracias, hay que volver volver a los espacios escénicos, ¿no? Porque no es la misma energía a través de la pantalla de un dispositivo. No, nunca será lo mismo tener el público en vivo, esa interacción que se puede dar, y bien refiere, la energía es fundamental y sobre todo cuando de danza contemporánea estamos hablando, y me imagino que a pesar del confinamiento ya hay proyectos, independientemente de que nos digan en Sonora cuándo se va a reactivar esta fecha para entregarte el premio José Limón, me imagino que tienes proyectos también ya en el tintero. Sí, estoy a punto de empezar a trabajar una obra sobre Julio Galán, el cuerpo abuelense, y pues otras cosillas por ahí, ¿no? Y platicábamos de que podría ser un mal momento, ¿no? El COVID. Y pues para mí va a ser un momento como que todo el mundo lo va a recordar, ¿no? Porque va a ser el premio COVID de la danza, primero, ¿no? Y la entrega se va a hacer en Sinaloa, en el festival de José Limón. Ya se dirá cuándo. Pues estaremos al pendiente de la fecha y por supuesto tendremos muy presente el reconocimiento. Bienvenido de nueva cuenta a Canal 22, mi estimado Rubí Gámez, y celebramos este premio, te abrazamos desde aquí con mucho afecto y estaremos muy al pendiente del regreso a la normalidad, cualquiera que ésta sea, para seguir celebrando y viviendo en carne propia la danza contemporánea. Muchísimas gracias y muchas felicidades. A ustedes, el regreso del Jedi. Vámonos. El regreso del Jedi. Rubí Gámez, Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón, que es un honor recibirlo aquí en Noticias 22. ¿Cómo ves, Laura? Oye, pues fíjate que se me hace muy interesante lo que decía Rubí de que intentó estudiar artes plásticas y teatro. Pues yo creo que la danza tiene ambas disciplinas incluidas porque, bueno, pues es una obra plástica lo que se crea finalmente y es una obra escénica al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues qué bueno que esté recibiendo este muy merecido reconocimiento. Y vamos a seguir continuar con más información que tiene que ver, en este caso, con literatura y música. Esto también es otra conjunción de dos manifestaciones artísticas que han llevado, en este caso, a Daniel Guzmán a crear diversas esculturas, pero también hay videos, pero también hay instalaciones que se pueden consultar a través de la página de la Galería Kurimansuto. Daniel Guzmán, desde que era estudiante en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, comenzó a experimentar con el video. Con su amigo Luis Felipe Ortega realizó varias grabaciones, impulsado sobre todo por la admiración que sentía por Bruce Newman. 4 trabajos que realizó a finales de los 90 y principios del siglo XX se presentan actualmente en la página de la Galería Kurimansuto. Muchas de las acciones que yo hice en ese momento, en ese tiempo, tienen que ver mucho con estar ligados a los personajes o a las situaciones en cuanto a la música, a los textos que voy leyendo y de esa manera se van desarrollando en los videos o en las acciones. Y pues parto mucho de eso, como en gran parte de mi trabajo dibujístico también hay citas, hay retomar fragmentos de canciones o títulos de discos o grupos, etcétera. Los videos que se pueden ver son New York Rock, Lucky Strike, Happiness, Happiness Remix y Ensayo Canción Mixteca.
Sus producciones tienen referencias a la literatura, la música, pero sobre todo están cargados con un humor muy personal. También mucho de mi trabajo tiene que ver con la influencia de la literatura. Entonces, el video que mencionabas del bosque, retomé un pequeño texto de Paul Auster, que se llama, del libro que se llama La música del azar, y retomé un fragmento de ese libro, y a partir de ese fragmento es que hice el video, esta acción un poco contemplativa del personaje en el bosque, que soy yo mismo. Pero el otro video, que se llama New York Group, está tomado directamente de una canción del guitarrista de Kiss, que se llama Ace Frehley, y nada más básicamente es una especie de homenaje al centro de la Ciudad de México, porque es un recorrido en el eje central. Daniel Guzmán ya no realiza videos. El último fue El secreto del mal, en donde retoma un texto de Roberto Bolaño, en el cual unos zombies migrantes invaden la ciudad de Los Ángeles. Para mí era importante este video, es muy importante este video porque creo que resume el cuerpo de trabajo y los intereses que fui trabajando a lo largo de todos estos experimentos con los videos. Y creo que este video sí tiene es mucho más consciente en el humor, porque obviamente también el texto de Roberto Bolaño incide mucho en el humor negro de una invasión de mexicanos en Los Ángeles. Pues eso es lo más normal, pasaría a ser lo más normal, pero le agrega todo el conflicto, pues obviamente de una sociedad capitalista, de una migración masiva, etcétera, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Y nos despedimos, como es costumbre, con música, recordando a Robert Schumann en un aniversario más de su natalicio, un día como hoy, 210 años en el pasado. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, aquí los dejamos con música y recuerden, Clara sin Robert, sin Brahms, es difícil entenderlos.